Hola, bienvenido a un nuevo video de mi canal, todo sobre Canadá. En esta ocasión tengo a una invitada de lujo, tenemos a Carolina Jiménez. Ella vive en Vancouver y ella hizo todo su proceso de venir acá y de residencia usando el Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Y ella nos va a dar contar toda su experiencia para que les pueda servir a ustedes y ustedes puedan seguir sus pasos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Américo, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, vamos a ir directo al grano, tenemos varias cosas, varias preguntas, entonces aquí son varias preguntas que tenemos, 9 preguntas y les va a servir mucho a ustedes que estén viendo los videos. Vamos con el número uno de inmediato. ¿Cómo encontraste el programa Coop? Eh, si lo hiciste tú sola, con alguien en una agencia en Chile y también por qué elegiste British Columbia y no otra provincia. Bueno, yo llegué acá a Canadá a mediados del 2018 y a comienzos del 2018 yo estaba en Chile trabajando, haciendo mi vida ya y una amiga de la familia comentó en una actividad familiar que ella y su marido se iban a venir acá a estudiar con un programa de estudio y trabajo. Y ahí yo le empecé a preguntar un poco más y ella me recomendó una agencia de estudios, que son agencias que te ven tu perfil y te asesoran en qué estudios tú podrías hacer acá en Canadá, dependiendo de cuánto presupuesto tú tienes, cuánto tiempo, si has estudiado o no anteriormente. Entonces, a comienzos de 2018, como estaba mencionando, yo me contacté con esta agencia de estudios que está acá, en este caso en British Columbia, pero tienen en otros lugares de Canadá y me recomendaron este programa COOP. ¿Qué significa que es un programa COOP? Es que tú estudias, por ejemplo, 3 meses, que fue mi caso, Ujú. un curso de 3 meses. Mientras tú estás estudiando esos 3 meses, puedes trabajar 20 horas a la semana, o sea, part-time, y Ujú. estudiar, que más o menos estudias 20 horas a la semana dependiendo de tu programa, y después que terminen esos 3 meses, tienes 3 meses, o sea, la misma cantidad de tiempo que estudiaste, la misma cantidad de estos otros 3 meses, para trabajar full time, que es pagado. Ya. Entonces yo en realidad vine acá a Canadá al comienzo por 6 meses. ¿Por qué elegí British Columbia y no otra provincia? Sinceramente, porque esta amiga me comentó que ellos ya habían hecho todo un estudio de British Columbia, de Vancouver en este caso, Ujú. y la verdad yo confié, tengo que decir que la verdad confié, que ellos ya habían, y yo es un poco de estudio de acá, y me pareció bien, no estudié otras provincias, entonces no puedo comparar, Ujú. y al llegar acá, la verdad me gustó y me quedé al final acá. Vamos a la pregunta número 2. Cuéntanos un poco de como es un programa co-op, ya dijiste un poquito, pero lo puedes profundizar un poquito. Y en el caso del que tú tomaste, si tuviste que pagar todo desde el principio, desde antes de venir, o pudiste ir pagando de a poco mes a mes. Perfecto, sí. Como comentaba, este programa COOP es trabajo, tú estudias primero y después trabajas la misma cantidad de tiempo. Ujú. Son programas que normalmente no son muy largos, son normalmente 3 meses, 6 meses, un año, hasta yo diría 2 años. No he Ujú. visto más largos de dos Ya. años, en lo cual tú puedes trabajar en la misma cantidad de tiempo que tú estudiaste. Puedes trabajar mientras tú estudias, lo cual es muy beneficioso. En mi caso fue muy, muy útil. Después voy a contar más Ujú. detalles sobre eso, pero te abre ya las puertas para tú poder empezar a tener experiencia canadiense, lo cual yo diría que es lo más difícil cuando uno comienza para buscar un empleador. Y como que típico, si no tienes un empleador canadiense que ya te haya contratado anteriormente, se te hace un poco más difícil. Y Claro. exactamente. Entonces, este programa que ya te permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, Ujú. te abre un poco las Y en tu puertas. experiencia, en ese programa que tú tomaste, ¿tuviste que ya tener el pagarlo de inmediato o lo pudiste ir Sí. pagando? En mi caso, yo fui a una escuela privada, por eso Ujú. esto depende también si tú vas a una escuela Claro. privada o una escuela pública, pero las escuelas privadas, como fue mi caso, yo tuve que pagar todo automáticamente, como decíamos en Chile, de un paraguas, o sea, Claro, de sí, 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 una vez, de una sola vez. y de una sola vez, y con eso mismo pagar los fees, Ujú. así como el monto para poder hacer mi permiso de estudio Exacto, y trabajo. sí. No era, no sé si puedo compartir montos Si tú quieres, aproximados. sí, ¿Está aproximado, bien? sí. Sí, es aproximado. Por ejemplo, mi programa en ese tiempo, recordemos el 2018,
Por 3 meses de estudios, que eso me metí a estar 6 meses en Canadá, me salió aproximadamente $4.400 canadienses y eso incluía el monto para que esta agencia además hiciera el permiso de estudio y de trabajo Ya, por mí. Entonces perfecto. incluía la matrícula, el estudio, los materiales, más eso de permiso de trabajo y de estudio. Ujú. Ya, sí, eso es como Esas, que importante señalar que en este caso estos co-op, a diferencia de los otros programas de estudio normales, en college, universidades, son mucho más baratos. Entonces, muchas gracias por mencionarlo. eso es una cosa que, por eso que este camino, digamos, esta forma de venir a estudiar un co-op y después empezar a trabajar y todo eso, es una buena opción desde el punto de vista económico. Sí. Lo único que se podría destacar para ser como totalmente transparente esto es que cuando tú vas a una escuela pública tiene otros beneficios. Ujú. Porque cuando tú vas a escuela pública por más de 8 meses, eso te da puntaje para la Express Entry, lo cual estas escuelas privadas, perdón, normalmente no te dan esa Claro, estos oportunidad. co-op no te ayudan en ese sentido. Seguimos avanzando, tenemos la pregunta 3. ¿Cuáles fueron los requisitos de ingreso de la escuela? Seguramente te pidieron inglés, se demoró mucho, bueno, tú lo hiciste con una agencia, pero más o menos eso, ¿cuáles fueron los requisitos? Si se demora mucho el proceso todo de que te busquen un lugar, o sea, una empresa, una institución, y cuánto se demoró que te dieran Canadá te diera el permiso de estudio. Perfecto, sí. El primer paso fue yo hablar tuve una entrevista, o sea, una conversación como la que estamos teniendo nosotros dos con el agente de estudios, que en ese caso era una persona que hablaba de habla español, Ujú, y entonces no teníamos problemas de comunicación. En ese sentido me explicó sobre este programa y para esa escuela en particular donde yo estudié, y normalmente lo que yo me he dado cuenta que piden las escuelas privadas, en Vancouver al menos, en British ujú. Columbia, es un nivel de inglés más o menos intermedio. No tiene que ser, las escuelas públicas normalmente piden más inglés, las Ujú. privadas piden un poco menos normalmente. Sería un nivel como intermedio bajo, yo ¿Y ahí tú diría, de inglés. diste una IELTS o algo? Para mi escuela no tuve que hacer un IELTS, era eh, La misma escuela un, te hacía un test un test online, que yo online. entraba a un link y Ah, ese ya, link salían preguntas ok. que eran de selección múltiple, Ujú. verdadero o falso, selección múltiple, y al final yo tenía que escribir Como un ensayo, un, un pequeño ensayo, un no era texto. muy largo. Ujú. Pero eso depende de cada escuela. Yo he escuchado que otras escuelas sí son más Claro, complicados sus requisitos, tienen que hacer un IELTS o equivalente, pero en mi ya. caso fue eso lo que requerían, y que yo además eh, tuve que enviar una carta Ujú. explicando mi situación a la escuela. Eso es muy importante acá, y explicar tu perfil, por qué tú deseas estudiar, cuáles son tus intenciones. Eso es muy importante para la escuela. Entre más o menos que yo contacté a esta agencia de educación Ujú. y que me hizo el examen de inglés y mandé mi carta a la escuela, más o menos fue como una semana. Yo ya, por si acaso, yo ya hablaba inglés, un nivel intermedio avanzado de inglés, Claro, trabajaba en inglés, sí. entonces no era un tema muy complicado para mí lo del examen. Pero ahí lo que me comentaba esta gente de educación es que a veces si uno no pasa ese examen, está la opción de que ellos te hagan una entrevista personal, así caso a caso, Ujú. y evalúen tu posibilidad de igual ingresar, aunque tu nivel de inglés no sea tan alto. Ok. Entonces, igual como invito a todos los que dicen, no, mi inglés no es muy bueno, a revisar eso. Y otro tip, perdón que quizás me saca un poco Ujú. del tema, pero los acabo de recordar. Conozco personas que no tenían mucho nivel de inglés, que Ujú. su nivel de inglés era bien bajo, y lo que hicieron fue en la misma escuela donde querían estudiar este programa muchas de estas escuelas ya tienen escuelas de inglés. Ujú, claro. Entonces llegaron acá como estudiantes de inglés, con lo cual tú no puedes trabajar Ujú. acá en Exacto. Canadá. Eso es muy importante. Solamente cuando estás en college estudiando algo que no sea inglés, puedes trabajar y estudiar. Ujú. Ellos empezaron a estudiar inglés por unos 3 meses y después no automáticamente, pero hicieron la transición a un college. Y ahí le hicieron el permiso de trabajo y todo eso. Entonces, eso es una información súper importante para las personas que no tienen un nivel tan avanzado. Continuando con lo que estábamos diciendo. Entonces, más o menos como una semana en que yo mandé mi aplicación,
Ahí ya cuando la escuela me aceptó, me mandó una carta oficial de que había sido aceptada en la escuela y en este programa, y con eso la gente de educación tuvimos otra conversación y fuimos rellenando los papeles para pedirme permiso de estudio y de trabajo Ujú. online. Esto se hace todo online, por si acaso. Muchas personas me han preguntado, ¿y tuviste que tener una entrevista con el agente de inmigración o algo así? Al menos en mi caso, no No, tuve que sí, hacer es eso. online Se casi. mandó Sí, todo. siempre, siempre online. Ujú. Exactamente. Y tuve que enviar la carta de aceptación de la escuela, una carta explicando mi situación. Esta es otra carta, es diciendo, no, yo quiero ir a Canadá por esto, esto y esto. Y además, qué cosas es importante demostrar qué cosas te anclan a Chile, porque tú vas a venir acá a Canadá, si vienes estudiando como por un tiempo definido, no indefinido. Entonces, para el oficial es muy importante que tú demuestres qué te ancla a Chile. Por ejemplo, en mi caso yo estaba trabajando, entonces pedí una carta a mi empleador donde salía que yo estaba trabajando Ujú. y mostrar tus recursos financieros. En este caso yo mandé un pantallazo literalmente de mi cartola del banco, cuánto Ujú. yo tenía en el banco en pesos chilenos, y le dije a la gente de educación cuánto eso era equivalente más o menos en dólares canadienses para ponerlo en mi aplicación y hacerla más eh, como más presentable, por decirlo de alguna forma, más Ujú. de peso a mi aplicación. Y eso, desde que mandamos los documentos hasta que se aprobó, más o menos fueron como 2 semanas. En Ya. ese tiempo sin COVID y nada de eso, o Sí, sea, sí. más o menos 2 semanas. Sí, sí, bastante bueno. Eh, Sí, sí. Sí, bueno, Sí, algunos casos más rápido, en otros menos. Depende también mucho del país del cual uno sea, ¿cierto? Pero sí, para tener, para que tengamos una idea más o menos general. uno puede ver en internet, que si quieres después, Américo, te puedo mandar el link y tú lo puedes poner en el video, Ujú. donde uno puede ver cuánto se están demorando los Exacto. plazos Ujú. para los permisos de trabajo y estudio. Hay un link oficial de Canadá. Entonces, bueno, número 4. Bueno, yo más o menos conozco tu caso, y así que más o menos te voy guiando en la pregunta. En el número 4 pusimos que tú ya habías empezado a trabajar entonces part-time, cuando tú estabas en la primera mitad de tu plan de estudio, ¿cierto? Y ahí la pregunta es entonces si cómo fue el tiempo. ¿Fue demasiado exigente? ¿Fue estudios y trabajo al mismo tiempo en la primera parte de tu programa de estudio? ¿Lo pudiste compatibilizar bien? ¿O fue demasiado exigente? O fue ok? Yo diría que al comienzo, esos primeros 3 meses cuando yo llegué, Ujú. sí fueron bastante exigentes, porque cuando uno llega acá primero, todo es nuevo, uno no conoce nada, si estás en Chile o en un país que no se habla inglés, no estás acostumbrado a todo el día hablar inglés, Ujú. entonces eso puede ser un poco cansador, y entonces sí tengo que, para ser sincera, sí es un poco pesado el trabajar y estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero no es imposible. Oye, y hay ¿Por qué? una duda también que tengo. ¿Y ese programa tú tenías, por ejemplo, los horarios de estudio cuando tú ibas a clases? ¿Eso era, en qué horario era? Era en la tarde. Yo empezaba, si no me equivoco, tipo como 4 de la tarde y Ya. terminaba como a las 9 de la noche. Ah, ok. Pero 8:30, está 9 de bueno, la sí, noche. porque te facilita la posibilidad de Sí, trabajar part-time. Puedes trabajar en la mañana en la y después te mañana. vas a clase. Sí. Y quiero dar un tip, pues muchas Ujú. personas me preguntan porque normalmente si uno está buscando trabajos en cafeterías o restaurantes como no profesional, Ujú. en general están muy acostumbrados a recibir estudiantes. Pero Claro. si uno está buscando algo como profesional, muchas personas me preguntan así como yo lo hice, porque yo empecé a trabajar un part-time en informática. Ujú. Y ahí va a dar un tip que otra persona me dio cuando yo llegué, muchas gracias a esa persona, me dijo, anda a las empresas pequeñas, lo que se llaman startups, que son Ujú. empresas que están recién comenzando, y lo bueno que sin COVID era mucho más fácil, yo empecé a conocer muchas personas, una persona me guió a otra, y ahí el boca a boca nuevamente, conociendo, haciéndose contactos, Ujú. una persona que era dueño de una startup, conversamos y me dijo, sabes que yo me gustaría si nos pudieras ayudar en nuestro proyecto. Y yo acepté al comienzo trabajar sin recibir sueldo, como voluntaria en su proyecto. Ujú. Pero aún así, aunque fuera voluntario, iba como 3 horas o 4 horas al día. Y eso, la verdad, yo sé que al comienzo es como, uno no le están pagando y es como, no es el ideal, yo lo sé,
Pero gracias a ese trabajo, yo después encontré mi trabajo con el cual yo me hicieron mi permiso de trabajo oficial y con eso yo me pude quedar. Entonces, esos primeros meses que yo me sacrifiqué, como que sembré algo que ahora tuvo todos de beneficios y muchos mayores beneficios. Entonces, a las personas que están con una Ok. situación así, Ujú. si pueden tener sus ahorros y como un tiempo estar así como voluntario, hacer cosas así en su profesión, que no lo descarten. Tenemos la pregunta 5, pero esa más o menos ya la respondiste. ¿Qué empresa estaba más dispuesta a contratarte? Tú ya hablaste, ¿cierto?, de que tú recomendaste ir a startups, ¿cierto? Por lo menos en el caso de lo Exactamente. que es la informática, porque ellos tienen bastante necesidad, se puede decir, y ellos están bien abiertos a contratar diferentes tipos de trabajadores extranjeros incluso. Pero entonces con eso ya estaríamos listos con las 5. Vamos a las 6. Entonces ya estás tú en la segunda mitad del programa, cuando ya dejaste de ir a clases, y entonces la segunda mitad del programa es para que tú puedas trabajar full time, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esa parte sería interesante que la contara. Entonces, ¿cómo lo hiciste ahí? Porque tú ya en ese momento, tú ya en algún momento ya empiezas a trabajar full time, ¿cierto? Con la empresa. Exactamente. Aquí viene la parte importante, o la parte importante de este video del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Tú hablaste con el empleador, le dijiste, mire, yo vengo de, bueno, para la gente que no está viendo, ¿cierto? Si la gente de Latinoamérica viene de Chile, Perú, Colombia, Panamá o México, ¿cierto? En esos casos, en esos países, ellos pueden hacer uso de este Tratado de Libre Comercio, que significa que un empleador los puede contratar con mucha mayor facilidad para su empresa que si contratara a una persona de cualquier otro país, ¿cierto? Entonces, eso interesaría saber si que tenías conciencia de esto, tú directamente como que hablaste con el empleador, lo tuviste que convencer, fue muy difícil, esa parte es como interesante. Ujú. Sí, o sea, yo lo que me comentaba con esta persona que estaba haciendo este voluntariado, la verdad no fue el empleador que me hizo mi permiso de trabajo por medio del Tratado de Libre Comercio, pero fue a través de él. Yo estaba en una incubadora, o sea, Ujú, eso me refiero a que hay varias empresas en este espacio de trabajo, ujú, startups, ujú, y otra persona de otro startup ujú. estaba buscando una persona con perfil informático. Ya, ok. Entonces un día llegó a hablarme Ujú, y yo estaba justo buscando trabajo full time para ujú. poder hacer mi co-op, o sea, mi ¿Tú ahí todavía estabas en internship. la primera parte de Yo ya tu... había justo terminado, había Ah, ya, terminado está hace como justo. una semana, pero por si acaso en general ellos te piden que tú encuentres tu empleador para hacer full time cuando haces tu práctica, por decirlo Claro, de alguna exacto. forma, antes de terminar el Exacto, programa. que lo vaya buscando ya. Ujú. Exacto. Pero yo, justo mi permiso de trabajo, cuando yo llegué a Canadá, no me lo entregó el oficial. No sé por qué no me lo entregó y me lo tuvieron que pedir. Yo Ya, ya estando acá en Canadá, y eso se demoró 3 meses en llegar. ok. Entonces, por eso yo no pude buscar antes trabajo. Ujú, Fue todo muy, yo lo sé que suena como muy así como milagroso, porque si no quizás no hubiera el conocido a este empleador que estaba justo buscando a alguien, ujú, y tuve muy poco tiempo para buscar trabajo, la verdad, para hacer mi práctica. Y estaba buscando algo que después en el futuro me hicieran mis papeles, o sea, mi permiso de trabajo a través de este Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso como un nivel más de dificultad. Y ahí justo esta persona se me acercó a hablarme, necesitaba una persona informática, le dije, yo estoy buscando trabajo y conectamos. Y ahí me preguntó exactamente, así como, oye, pero si no necesito a alguien solo por 3 meses, necesito a alguien por tiempo indefinido. ujú, Y ahí yo, por suerte, sabía el Tratado de Libre Comercio, lo cual no es algo muy conocido y que es ujú, algo que los chilenos, o como comentaba de otras nacionalidades, ujú, tenemos que usar a nuestro favor. Ahí yo le expliqué lo ujú. del Tratado de Libre Comercio. Muchos empleadores, si no te conocen en persona, no están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque no sea difícil hacerlo, no te conocen, no conocen el Tratado de Libre Comercio. Por eso yo recomiendo ir a empresas pequeñas, startups, Ujú, porque ellos están con más necesidad y están dispuestos, que ya te conocen, están más dispuestos a hacerte este trámite, claro. lo cual no es difícil. Voy a explicar un poco. Si tú eres de un país que no tiene tratado de libre comercio, para que un empleador canadiense pueda contratarte, tiene que tener lo que se llama el Ya. LMIA. Ujú, Muchas gracias. Que básicamente es el empleador diciéndole al gobierno canadiense como, no, yo necesito a esta persona, aunque no sea canadiense, canadiense es canadiense o residente permanente,
porque realmente es la única persona que yo puedo contratar, lo cual es un trámite que demora bastante y que es caro. Sí. O sea, estamos hablando de al menos $1,000 más Ujú. el pagarle a un consultor de inmigración que lo haga. Y al menos 8 semanas. Ujú. Entonces, no es imposible hacerlo. Yo sé de personas que se lo han hecho, pero en general un empleador no está dispuesto a hacerlo. Va a tratar de evitarlo si puede contratar, Si obviamente, puede, a otra lo persona evita. con más facilidad. Ujú. Exactamente. Entonces, el Tratado de Libre Comercio es para que tú, ese Lo LMA, evites. lo evites. Eso que tú, el empleador, no tiene que validar que solamente eres tú el que lo pueda hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que significa en términos prácticos? Es que el empleador sube su información, que es una información muy básica de la empresa, así como el nombre, el número de registro, Ujú. tus condiciones de trabajo, como cuánto vas a ganar, tus vacaciones, qué es lo que vas a hacer, y tu información, como tu número de pasaporte, qué es lo que estudiaste, Ujú. etcétera, a un portal, todo esto por internet, Ya, todo online. y tu empleador, exactamente, va a recibir un código, que Ujú. es la excepción del LMIA, porque tú estás except Ujú. de tener LMIA. Tú no lo necesitas por ser chileno y por haber estudiado en esas profesiones, porque Claro, son por ciertas estar por pertenecer a profesiones. alguno de los países que tienen tratado de libre comercio. Claro. Tiene que ser del país, tienes que ser ciudadano residente permanente, Ujú. dependiendo del Tratado de Libre Comercio, más haber estudiado eso, más que tu trabajo sea en esa profesión. Si tú cumples esas condiciones y a Ujú. veces experiencia laboral previa, que era mi Claro. caso, no en todos los Ya, casos. eso va a variar, Entonces, yo, depende del de cada país de caso, donde tú vengas, sí, del país y de la de profesión. Por aprobación, claro. ejemplo, ingeniería no requiere que tú demuestres Experiencia. experiencia previa, Ujú. pero informática sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando reciben ese código, tú como empleado, ahí tú mandas tu solicitud para inmigración para recibir un permiso de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? De 1 a 3 años. Ahí Creo depende que del puede ser contrato menos de un que año. te ofrezcan, ¿no? Depende de lo que te ofrezcan. En mi caso, a mí me ofrecieron 3 años, entonces la carta oferta, la offer letter, el empleador puso que me necesitaba 3 años, que ese es el máximo. ¿Por qué? Porque esto no es un permiso indefinido, es hasta 3 años, que es el máximo. En la pregunta 7 algo como también podría servirle a alguna persona que tú tuviste ahí una leve delay, un leve retraso. Cuando, bueno, tú ya estás, entonces, ya lograste, ¿cierto?, este permiso de trabajo con esta empresa por 3 años, porque te ofrecieron un contrato de 3 años. Entonces ahí tú tenías este tiempo ya para poder hacer tu aplicación a Express Entry, que eso es ya aplicar para obtener una residencia permanente, ¿cierto? Pero ahí en tu caso tuviste Exactamente. un delay, porque para la Express Entry uno tiene que acumular 12 meses de trabajo, ¿cierto? En un trabajo de nivel técnico o profesional, ¿cierto? Pero ahí algo te pasó ahí y que sería bueno que les pudieras contar a los que nos están viendo. Sí, o sea, en esto yo estaba todo bien, estaba teniendo un trabajo, que estaba muy contenta Ujú. ahí, ya llevaba casi un año, o sea, lo quiero explicar lo del año. Ujú. Tú, para, para el Express Entry, una categoría para tener más puntos es la Offer Letter, pero esa Offer Letter tiene que ser con ciertas características. Si tú lo vas a hacer por medio del Tratado de Libre Comercio, tú tienes que estar trabajando para esa empresa con un permiso de trabajo que sea por el Tratado de Libre Comercio por al menos un año, o sea, 12 meses full time. Ujú. Si, y después de eso, tú puedes sumar, creo que son 30 puntos, lo cual no es menor, a tu aplicación de Express Entry. Ujú. ¿Ok? Entonces, si tú estás menos de un año, no puedes usar esos 30 puntos. Ujú. O si tu empleador no te quiere dar la carta oferta para eso, tampoco lo puedes hacer. Porque en esa carta oferta, el empleador explica lo que tu perfil, que te quiere tener como empleado y te hace una promesa de tenerte contratada por al menos un año. Eso no significa que está obligado a tenerte el año. Eso es muy importante. Sino que es una promesa, o sea, como una intención. Más que una promesa, es una intención de tenerte al menos 12 meses, que eso es Ya. muy importante para Ujú. inmigración. Entonces yo ya tenía casi un año, tenía Ujú. como 10 meses y esta empresa cayó en quiebra. Ujú. Y ahí quedé con mi postulación
totalmente mal porque ya no podía tener esos 30 puntos que realmente los necesitaba para mi aplicación. Y ahí yo, lo primero que dije, ¿qué voy a hacer? Yo, mi permiso de trabajo, que es como yo estoy acá en Canadá, es de este empleador, me voy Claro. a tener que devolver a Chile. Ujú. Y ahí tuve que llamar a inmigración. Hay un número de inmigración los cuales ellos están ahí para hacerle este tipo de preguntas. Y les conté todo lo que me había ocurrido. Y ahí me dijeron, no, tú no tienes que devolverte a Chile, tú puedes seguir viviendo legalmente acá en Canadá, o sea, incluso teniendo el beneficio del MSP, que es la salud acá Ujú. y todo, hasta que tu permiso de trabajo expire, lo Ok. cual faltaban más de 2 años para que Sí, expirara, sí. entonces tenía tiempo, pero no podía trabajar para ningún otro empleador más que no fuera el que estaba en mi permiso de trabajo. Eso es Ujú. súper importante porque Claro. muchas personas creen que pueden trabajar para otro empleador y no. No, no. Lo que ahí tienen que hacer es que ese nuevo empleador te haga un nuevo permiso de trabajo bajo el Tratado de Libre de Comercio. Claro. Que eso fue lo que yo hice. Ahí me puse a buscar trabajo, me demoré más o menos como un mes. Ahí fue por medio de este misma incubadora, todo parte Ujú. del mismo punto, empresa pequeña también, una startup, que justo alguien que ya me conocía, por eso es muy importante que las personas te conozcan, porque ahí están dispuestas a hacerte este trámite. Claro. Si no solamente es algo por un phone interview, es muy, muy difícil que lo hagan. Claro. Sí, quiero hacer un paréntesis, sí las empresas grandes como Amazon, Google, Apple, Microsoft, ellos sí lo hacen, pero tienes que quedar en esas empresas. La empresa común y corriente, en general, no es muy así que no lo quieren hacer. Exacto. Entonces, encontré este nuevo empleador y ahí de nuevo el mismo proceso, o sea, que ellos suben mi información de la empresa. Esa parte el empleador paga aproximadamente un poco menos de $300, que es un fee que se paga, y tú como empleado, cuando recibes el permiso de trabajo, pagas aproximadamente como $150, Claro. lo cual es algo completamente pagable Claro. comparado con el MIA. Y ahí esta empresa me contrató, seguí trabajando, ahí tuve que acumular otro año más, y estaban dispuestos a hacerme mi offer letter. Después del año me hicieron mi offer letter, postulé a mi Express Entry, en 3 meses ya tenía mi permanencia permanente acá en Ya. Canadá. Claro. Ahí tuviste como que reiniciarte en el fondo, buscar otra Sí, fue empresa, como un hacer 12 meses, cumplir los 12 meses de la Canadian Experience, y ahí ya exactamente, finalmente pudiste aplicar. exactamente. Ya. ¿Y el segundo contrato de la segunda empresa también fue por 3 años? Fue también por tres Ah, años ok, en mi caso. generalmente lo hacen, parece que por 3 años. Yo pensaba que era más por dos. Pero bueno, es lo mismo, pero Depende. depende de la Conozco personas que empresa. solamente le han ofrecido un año, otras 2 años. En mi Ujú. caso, como me han querido indefinido, pero no existe indefinido, 3 años como el indefinido. Una cosa importante, este permiso de trabajo el empleador lo puede Renovar. renovar. Muchas gracias. Lo puede renovar indefinidamente. Ya, perfecto. Eso es bueno. No hay máximo de renovación y no Exacto. es muy complicado hacerlo para los que se estén preguntando. Ok, muy bien. Y entonces, pregunta 8. Viendo en retrospectiva, ¿habrías hecho algo diferente a lo que hiciste? ¿O qué consejo adicional podrías darle a las personas que quieren seguir este camino, ¿cierto? De venir a Canadá y buscar una residencia permanente. Ya, esa es una muy buena pregunta. La verdad, yo encuentro que mi camino a Canadá fue como lo más eficiente Ujú. y bajo costo de lo que yo Sí, podría haber hecho. sí, La sí. verdad, yo mirando hacia atrás, creo que no hubiera sido otra forma más fácil, o sea, entre comillas fácil, Ujú. de poder lograr mi residencia. Pero sí lo que me hubiese gustado saber, que es lo que voy a compartir con todos hoy, todo este camino yo fui como a 3 consultorías de inmigración que pagué. Uno puede pagar para que un consultor de inmigración te dé guía Ujú. y pagar 1 hora de consultoría, por ejemplo. Especialmente cuando quedé sin trabajo, entonces ahí porque yo estaba desesperada sin trabajo, mi empresa quebró. Y la verdad, yo tengo que decir que sí, los consultores de inmigración tienen mucho conocimiento porque han estudiado. No quiero hablar mal de ellos, por favor, Ujú. pero sí, lo común de ellos es que ellos como que te ven a ti y ven cantidad de puntos para tu residencia permanente. Entonces a mí me pasó que en esas 3 consultorías, ellos lo que más me recomendaban era estudiar, porque efectivamente tú cuando estudias acá en Canadá, ganas bastante puntos, sí, es verdad, y además tienes un permiso de estudio, el Postgraduate Work Permit,
después de que estudias, o sea, Pues te efectivamente, recomendaban lo cual hacer es muy otro beneficioso programa de estudio adicional al que ya había hecho, pero que fuera al que de yo había hecho. como más Un tradicional, como año, de por los, ejemplo, como diploma, con como en una escuela pública, claro, en vez exacto. de privada. Ujú, Entonces, por ejemplo, había estudiado un año, estudiar, por ejemplo, informática nuevamente, ujú, más un año de trabajo con Postgraduate Work Permit. Entonces, con eso ya hubiera tenido un año con permiso de trabajo, que es más fácil encontrar empleado, más el estudio de acá, que me da puntos para la residencia permanente. claro, No es una mala alternativa, no quiero decir que es una mala alternativa, pero acá los estudios son caros. exacto. Entonces, yo, Ujú, si hubiese hecho eso, hubiese seguido el consejo de los consultores, hubiera tenido que pagar aproximadamente $30,000 sí, sí. canadienses por un año. Yo hubiese perdido un año de mi vida, por decirlo de alguna forma, no perdido, porque definitivamente hubiese estudiado, algo que ya estudié, me hubiese retrasado un año. Porque cuando tú vas a mí, lo que a mí mi experiencia me pasó es como que, no, necesitas más puntos. Y yo sí, no, necesito más puntos. Como, entonces estudia. Y como que la solución de ellos es como estudia. Y cuando yo le decía, oye, pero es trabajar. Como que me pasó en una de las consultorías que me dijeron, pero te puedes ir por el PNP, el Provincial Nomination Program, Ujú, que es que un empleador te contrate y te haga tu proceso de inmigración a través de ellos. Entonces ahí tienes muchos puntos para el Express Entry. Es válido, es posible, pero encontrar un empleador que te quiera hacer eso no es tan fácil. Tengo que decir, aunque tú seas informativo, yo le decía a esta persona, pero me he pasado, he tratado de buscar trabajo y no es tan fácil. Si no tienes un permiso de estudio, de trabajo actual, o no eres residente permanente o ciudadano, no es que te quieran contratar y hacerte los papeles, porque con el PNP te tienen que hacer los papeles. Ya, no, me dijo, pero tú eres informática, hay mucha demanda en informática, lo cual es verdad. Pero ellos se imaginan que por ser informáticos como que te van a llover las ofertas de empleo, lo cual no es así. Sí te pueden aparecer oportunidades, sí, pero la verdad a mí no me ocurrió eso y la parte más fácil y más económica para mí fue el seguir tratando de encontrar un empleador, aunque fue una empresa pequeña, que efectivamente pagan menos que una empresa grande, ujú, tengo que decir eso, pero que al año de experiencia canadiense o a los 2 años de experiencia canadiense, tú acumulas años por experiencia canadiense que tú has trabajado, más la offer letter a través del Tratado de Libre Comercio, ya con eso yo tuve los puntos suficientes. Entonces, eso sí me hubiese gustado saber, que efectivamente, aunque demoro quizá un poquito más, irse por esa vía es como más, por decirlo, más económico que pagar $30,000 por estudiar. Pero sí, no es malo descartarlo si es que es tu alternativa. ya, perfecto. O sea, básicamente ahí la recomendación es no dejarse llevar por esa, necesariamente por ese camino, que es como más seguro, podría decirse tal vez, Más el que te seguro, da más sí, tiempo, tal vez, que te da como más tiempo para que te relajes, pero que es exactamente, mucho más caro. Y que no es exactamente. necesariamente, forzosamente la única opción. Sí, y eso también, muchas gracias, porque lo que más yo quiero decir es que el mejor agente de inmigración que tú vas a encontrar eres tú mismo y lo que tú encuentres en Internet. Entonces, si tú, efectivamente es bueno ir a los consultores de inmigración porque ellos te dan ideas, pero no solamente quedarse con eso, sino que preguntar a otras personas, revisar Internet y tú mismo Decidir. ser como dueño de tu decidir Exacto. y ser dueño de tu programa de inmigración. Perfecto, muy bien. Ya, entonces ahora vamos a la última. Mm, ok. Bueno, muchas gracias. Ya hemos estado conversando bastante tiempo. Ya vamos llegando a la última pregunta. ¿Qué recomiendas buscar trabajo desde Chile? Bueno, ya hablaste un poquito de esto. Desde Chile, buscar desde allá, bueno, desde Chile o desde otro país latinoamericano, si te repetimos, los países que pueden aprovechar esto también son Perú, Colombia, Panamá y México. ¿Ok? Entonces, ¿es recomendable más buscar el trabajo desde allá o venir acá a Canadá de alguna manera, como tal vez como turista, o estudiar como hiciste tú, ¿cierto? Con ese co-op, o tal vez Working Holiday, hay ciertos países del mundo que tienen este convenio de Working Holiday para venir a trabajar a Canadá, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensas que es mejor? ¿Buscar desde tu propio país o mejor venir acá en persona? Yo encuentro, en mi opinión, que todo depende de tu perfil. Sobre lo de trabajar, lo de buscar trabajo, o sea, porque era mi intención que era en realidad buscar trabajo. Ujú, De todas las personas que conozco, que son bastantes, conozco solamente un caso, perdón, dos ujú, casos
que los han contratado de sus países, pero son personas muy especializadas Exacto. que trabajan en empresas grandes. Ujú. Entonces, en general, si no encuentras una empresa grande, no están dispuestos a contratarte con tu permiso, a hacerte tu permiso de trabajo desde tu país. Sobre qué conviene más, estudiar o trabajar, de nuevo, depende de tu perfil. Mi opinión, si tú ya estudiaste en Chile, algo que tú te gusta, que acá en Canadá hay demanda, porque eso también, hay muchas profesiones que lamentablemente tienes que convalidarlas acá en Canadá y que sale muy caro y que es muy lento. Entonces ahí quizás, si venir a estudiar nuevamente te convenga. Pero ojo, porque yo conozco personas que han estudiado, por ejemplo, veterinaria, que acá tú tienes que hacer tu validación y hacer una prueba y estudiar y es todo un cuento hacerlo, que no es el caso con informática. Y esa persona trabaja como asistente de veterinaria. Ujú. Y con eso igual es menor el salario, pero aún así ella tiene su residencia permanente y con el tiempo ella quiere convalidar Exacto. su... Su Exactamente, profesión. entonces Ujú. muchas gracias. Entonces, en su caso, ella se vino con Working Holiday. Yo lo que recomiendo a las personas que son jóvenes, que pueden sacar su Working Holiday, es postular a Working Holiday. ¿Por qué? Porque tienes 1 o 2 años, porque puedes sacarla hasta 2 años en tu vida, y venir acá y probar. Si eso no te funciona, que fue lo que pasó a mí, yo postulé 2 años y no me salió. Ujú. Si tú ya estudiaste en Chile o en tu país, venir acá con algo cortito, buscar trabajo acá. Si tú no has estudiado en tu país, yo quiero decir algo muy importante, que eso me hubiese gustado saber, lo que siempre hablamos con mi mamá. Si tú te quieres venir a vivir a un país, la verdad, lo mejor que tú puedes hacer si eres joven y no has estudiado en tu país es venirte para acá y acá estudiar. Claro. Porque con eso ya tienes puntaje, eres joven, puedes trabajar acá y se te hace mucho más fácil. Muchas personas me preguntan, ¿estudié en Chile o en Canadá? Si tú te quieres venir a Canadá, ven acá y estudia en Canadá y no tienes que validar tu estudio, no tienes que hacer nada de eso. Claro. Sobre lo de viajar como turista y buscar trabajo como turista acá, yo sinceramente no lo recomiendo. El oficial de inmigración te puede preguntar tus intenciones y tú vienes como turista y quieres empezar a trabajar, puede empezar a cuestionarte y poner problemas. Yo no lo recomiendo. Muchas personas dicen, no, ven aquí y empieza, o trabaja como turista. Yo no recomiendo eso. Hay opciones para venirse acá a trabajar a Canadá legalmente, aunque sea invirtiendo dinero estudiando, pero hay. Venirse, si aquí tú ya trabajas ilegal, tú arriesgas mucho. Voy a contar un caso, lo voy a resumir. Esta persona estaba trabajando en la construcción, llegó como turista, le salieron sus papeles, después de como un año, le salieron sus papeles con el MIA y toda la cosa para trabajar en Ok. la construcción legalmente. No había COVID, fue a la frontera Ujú. a sacar su permiso de trabajo, empezaron a preguntar qué es lo que estaba haciendo, obviamente descubrieron que estaba trabajando ilegalmente, porque ¿qué estás haciendo acá un año? Si Ya. los Ujú. oficiales saben. Retuvieron su pasaporte, al día siguiente lo estaban esperando en el aeropuerto para llevar a su país de origen. Ok. Y tenía que hacer escala en Toronto, escoltado en Toronto hasta que Mm. tomara el vuelo a su país. Wow. Y ahí ya, sin opción de volver a Canadá. No quiero asustarlos, pero quiero decir que arriesgan mucho. Claro. No, obviamente ilegalmente no es una buena idea. Sí. Perdón, Siempre las recomendaciones de estos videos que estoy haciendo yo y de lo que la mayoría de la gente dice, ¿cierto? Tiene que ser todo legal, obviamente. yo también totalmente de acuerdo. Y otra cosa que quiero decir es que muchas personas creen que solamente si eres profesional tú puedes venir acá a Canadá. Ujú. No es así. Hay un programa que es para profesionales, que por ejemplo en mi caso, que era para profesionales en Express Entry, pero hay también para trades. Trades son oficios, Sí, como sí. electricista, cocinero, y hay muchos otros que la verdad no sé los nombres, y ellos tienen su propio programa de inmigración. Por ejemplo, yo sé que si tú tienes ya en tu país de origen experiencia como electricista y quieres venir acá, ya tienes puntaje para tu PR, para tu residencia permanente. Y hay otros programas que son especiales. Por ejemplo, un programa especial que muchas personas no conocen es el de las nannies, que es como caregiver para niños. Creo que también es para adulto mayor, pero no estoy segura, pero sí para niños. Yo conozco personas que han sacado su residencia, sí. Se han venido acá con un empleador que es una familia, la familia te hace tu LMIA y todo eso,
y tú llegas acá con un permiso de trabajo, trabajas con ellos, a los 2 años de tener experiencia como nanny acá en Canadá, tú puedes postular tu residencia permanente. Claro, sí, ese es Eso otro es programa todo. que existe. Hay programas más específicos como ese Sí, que tú nombres también existen. Bueno, Carolina, nos has dado mucha información, creo que va a ser bastante útil para todos los que vayan viendo estos videos que estoy haciendo. Y eso, gracias por tu... Ah, y la otra también que muchas gracias. quería decir es que vamos a colocar ahí en la descripción del video el video que tú hiciste hace como un año atrás, donde Sí, explicaste paso a paso, detalle por detalle, cómo se hace el proceso de usar este Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Cuando una vez que tú ya obtienes alguna empresa, ¿cierto?, que te quiere contratar. Ahí tú sí, hiciste ese video y explicaste paso a paso cómo hacer ese proceso para que la gente lo conozca, que no es tan difícil y que no es tan caro. Y ahí tú lo explicaste, pero detalladamente, así que ahí vamos a dejar el link de ese video que tú hiciste. ¿Bien? muchas gracias. Sí, No, bueno, gracias a ti por esta entrevista. ¿Bien? Bueno, eso, por favor, entonces a los que están viendo, bueno, bye bye a muchas todos gracias. y no Bye. se olviden de suscribirse como siempre y ¿cómo se llama? De darle like Dale. para que yo pueda hacer más videos en el futuro. ¿Ok? Bueno, eso, bye bye. Chao. Chao, chao.